me da siempre lo mejor. A veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi pilar, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Qué lindo nuestro Señor Jesús. Mi mejor Muchas amigo. gracias, hermanos, por vernos acompañados. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos en esta tarde? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más, hermanos, a la casa del Señor. Le quisiera extender una cordial bienvenida a todos los miembros y también a nuestras visitas, a nuestros amigos que nos acompañan hoy en esta tarde. ¿Cuántas visitas vienen por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Ahí tenemos 1, 2, 3. Y algo otros que ya nos han visitado, que ya los hemos visto. Y algo otros que ya son miembros de acá, como el hermano Morgan. Hermano Morgan, bienvenido. Esperamos que el Señor pueda derramar bendiciones, hermanos, en cada uno de ustedes, nuestras visitas. Les apreciamos, les queremos, ¿verdad? Y sean bienvenidos a la casa del Señor y que podamos juntos disfrutar y gozarnos, ¿verdad? En esta tarde, durante el transcurso de la semana. Así es que sean todos muy bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, o si me lo proyectan allá, los muchachos de sonido, en el libro de Marcos. Nuestra lectura bíblica de esta noche se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 5. Libro de San Marcos, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Marcos 5, 22 y 23, que dice de la siguiente manera: Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven, que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Este es el texto de la lectura bíblica de esta tarde, mis hermanos. Y eso es palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Esa es la promesa de Dios que el Señor nos da a cada uno de nosotros, que ha dado desde el inicio, ¿verdad? Así es, pastor. Desde que el Señor estuvo aquí en esta tierra. Y no solamente que lo dio en ese tiempo, sino que también quiere que sea una realidad hoy en día para nosotros, ¿verdad? Quisiéramos tener los momentos de oración, así que yo voy a pedirles por favor a las sugieres que nos cierren la puerta de allá para poder dedicar un momentito. Se les entregó unas hojitas a cada persona que iba entrando. Aquí enfrente tenemos un jarrón y este es el momento en el cual quisiéramos que ustedes puedan hacerlo llegar aquí enfrente. Si usted tiene alguna petición, si usted tiene algún motivo de oración, agradecimiento, por favor, escríbalo, queremos presentarlo delante del Señor. Vamos a pedirle a estos jóvenes que se sienten un ratito, vamos a dedicar a orar ahorita y despuesito ustedes continúan. Muchas gracias por el servicio que ustedes hacen. El Señor dice allí, ¿verdad? La promesa que hay allí, y miren, la señora Nehuay en el Camino a Cristo, la página 62, dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios
como un amigo. Como un amigo. Por ejemplo, Rogelio, tenemos que nos conocemos ¿cuánto tiempo aquí tú y yo? Acabo de llegar, 5 meses, 6 meses, ¿verdad? Ha sido un tiempo tal vez prudente, tal vez no está todavía esa amistad tan, ¿verdad? Que fueran ya unos 5 años, ¿verdad? Es el pastor, nos conocemos como 15 años, ¿verdad? Pero cuando tenemos a un amigo, vamos con confianza, ¿verdad? Alguien que lo conocemos con tiempo, vamos con confianza y le abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Y esa confianza se va acrecentando entre más platicamos, entre más hablamos, ¿verdad? Ahora, tal vez, no sé, Rogelio, pongo el ejemplo contigo en forma personal. Ahora que es el primer anciano, nuestro hermano, yo tengo que platicar más constantemente con él y como que esa plática, ¿qué acontece con esa plática? Comunicación, pastor, y nos vamos conociendo, hay más confianza, hay comunicación. ¿Verdad? Claro, Entonces nos claro. acercamos más. Así es hablar con el Señor. Y miren lo que sigue diciendo todavía aquí, dice, no es necesario esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva nosotros. al cielo. Amén. Así amén. que eso es lo que queremos hacer en esta noche. Quisiéramos dedicar un momento. Y yo quisiera ver el rostro sonriente de ustedes, hermano Rogelio, no sé si nos bajamos. Quisiera que poder ver el rostro sonriente de ustedes, porque ustedes en esta noche están confiando en que ese amigo va a escuchar las peticiones de cada uno de nosotros. ¿Lo creen así, queridos? ¿Lo creen así? ¿Tienen alguna petición? ¿Quieren pasar a depositarla? ¿La tienen lista? Vengan, vengan. Vamos a dedicar este momento. Tal vez cantamos Fija tus ojos en Cristo mientras, por favor. Si aún no la ha depositado, que se prepare, en el transcurso de la tarde, hermano, usted la puede llenar. Se puede sentir libre acá de venir y depositarla a nuestra visita, a nuestros amigos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Hay alguien más? Fija mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Qué les parece si nos dividimos en parejas para poder orar? Vayamos al Señor. Vamos a dedicar unos 2, 3 minutos de 2 en 2. Vamos a mantenernos de rodillas y yo voy a terminar con una oración final. ¿Les parece bien? Vamos de rodillas, parejas, de 2 en 2. Oramos 2, 3 minutos, nos mantenemos de rodillas hasta que yo termino con una oración audible.
Amado Dios, muchas gracias, Señor, por permitirnos presentarnos en este momento aquí en su santuario. Oh Señor, muchas gracias porque en su amor infinito, Señor, nos permite, Señor, acercarnos, y a la vez, Señor, cuidó de nosotros el día de hoy, permitió, Señor, que podamos hacer este tiempo, este lugar. Gracias por permitirnos allegarnos para poder escuchar su palabra y adorarle. Oh Señor, tenemos mucho que agradecer. No solamente el don de la vida, Señor. Ese se efectuó y tal vez ni siquiera lo pasamos apercibido. Pensamos que tal vez es ya normal abrir nuestros ojos. Pero hay otros más, Señor. Usted nos puso su protección, sus ángeles, Señor, que nos acompañaran en todo el transcurso de este día, en el correr que tuvimos, Señor, al manejar, al hacer nuestros compromisos, al hacer nuestras actividades. Señor, gracias por su protección. Oh Señor, gracias también por permitir que nuestros pies puedan moverse, nuestras manos, Señor, también. Gracias porque nuestros labios pueden abrirse para poder, Señor, pronunciar una palabra. Gracias, Señor, porque nuestros pensamientos pueden estar lúcidos en este momento y podemos, Señor, tomar decisiones. Gracias, Señor, por el hogar que tenemos, la casa, Señor, las cosas. Gracias por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia. Gracias, Señor, por este edificio, porque nos acoge, nos alberga, Señor, aquí con comodidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que estamos dentro de un mundo lleno de problemas, de dolor, de miseria, de incertidumbre, podemos en forma libre acercarnos en esta noche. Mi Dios, gracias por ello. Hay millones en el mundo entero, hay miles en el mundo entero que quisieran pronunciar tu nombre y no pueden, porque son guillotinados, apedreados, perseguidos, mutilados. Pero aquí estamos nosotros con libertad y hemos venido en esta noche. No solamente la iglesia, Señor, no solamente los miembros, sino que hay muchos amigos que nos visitan en esta noche. Oh Señor, derrama de tu bendición. Ayúdanos a reconocerte como nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer un pacto de gratitud. Ayúdanos, Señor, a que podamos entregarte un poco más de tiempo para poder alabarte, adorarte. Ayúdanos a hacer planes, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder seguir tu instrucción. Y, Señor, después de todo esto, si tú crees que es lo mejor para nosotros, responde nuestras oraciones. Se depositaron varias aquí, Señor, en el jarrón. Yo no lo sé, tú lo sabes, Padre. Tu pueblo viene, deposita peticiones. Permite que puedan llegar al altar del incienso del santuario celestial y tú puedas, Señor, darles respuesta, si es tu voluntad y si es para tu honra y tu gloria. Oh Señor, muchas gracias. Obra milagros en esta semana. Sana enfermos, Señor. Pedimos por nuestra hermana Anita Carrillo, que está delicadita de salud. Pedimos por nuestra hermana Silveria también, que tuvo problemas también allí de salud.
Oh Señor, y tantos otros más que están delicados de salud, los presentamos y los ponemos delante de su presencia. Tal vez, Señor, a mí se me pasan los nombres, pero tú lo sabes. Oh, mi Dios, levántanos con la seguridad de que tú has escuchado nuestras plegarias. Toma en tus manos al predicador de esta noche. Úngelo con tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida, guarida en nuestro corazón. Entregamos este pueblo en tus manos, entregamos nuestras vidas en tus manos, porque te amamos, Señor. Y lo hacemos no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. A continuación vamos a tener a un especial. No sé si están listos. Un dúo de cuerdas. A continuación su tiempo es de ellos. Gracias.
Tal vez mientras encuentran allí el botón preciso, ¿verdad? ¿Ya? ¿Lo encontraron? Alguien, queremos comenzar con regalos también. Bueno, ahorita va a haber un regalo musical, ¿verdad? Pero alguien olvidó estos lentes. ¿A alguien le faltan sus lentes? ¿Son recetados? ¿Nadie? En la última banca estaban. Bueno, ¿listos? Ok, vamos a ver.
Amén, hermanos. ¿Qué les parece si nos tienen otra más? Porque tanto tiempo que pasaron. ¿Tienen otro? ¿Sí? Porque pues de una vez, ¿verdad? Vale la pena, porque ya no los vamos a ver aquí. Pues, ¿está bien, pastor? Vamos. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué lindo. ¿Qué podemos hacer para que vengan aquí a ayudar a la hermana Quintanilla? ¿Verdad? Para que los nuestros pudieran también llegar ahí a ese nivel. Qué lindo. Agradecemos mucho que ellos estén con nosotros esta tarde, que puedan. Me dicen que ellos tienen tienen CDs de música cristiana, así que al final van a estar aquí. Si alguno quiere obtener algún CD, vale la pena, ¿verdad? Ok, adelante.
Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios. Hermoso. Qué lindo va a ser en el cielo, ¿verdad? Cuando estén allí el arpa y los instrumentos de cuerda, de voces. Vamos a pedirles, por favor, que nos pasen las tarjetas. Los que están allí en registración, tenemos aquí varios regalos que quisiéramos hacerles llegar, que podamos entregárselos, y agradecemos mucho a los jóvenes del movimiento. Sí, y mientras, bueno, les vamos a regalar primero, después ya los niños estarían saliendo, ya están allá. Ok, los niños que están de 5 a 9 años, si están aquí sus hijitos de 5 a 9 años, hay un salón donde está preparado una clase especial para ellos, así que pueden salir. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿hay alguien de aquí que me ayude, por favor? A ver, Rogelio, ven, me ayuda. Y me ayuda, hermano Wilber, a repartir. Rogelio, a ver, usted ayúdeme a sacar las tarjetas. Tenemos aquí, que hay otra más, sí. Entonces va sacando y va leyendo. Así volteadas para no ver, pastor. Para no ver, para no hacer trampa. Vamos. Ahí está Loreli Pineda. Loreli Pineda. Loreli. ¿Dónde está? Loreli. Ahí está. Muy bien. Vamos. Tenemos acá Los dos con las dos cosas, la que ella escoja. la que ella escoja. Okay, vamos con el siguiente. Acá tenemos a Nelson Guerra. Nelson Guerra. ¿Dónde está Nelson Guerra, por favor? Ahí está. Okay. Acá, hermano Wilber. Otro más, a ver. Acá tenemos a... no le entiendo muy bien a la letra. Para ver, pastor, me ayuda ahí. A ver, aquí. Camarín. Calaviz. Calaviz. A ver, la dirección, pastor, ¿cuál es la dirección acá? 7330. Ok, el número de teléfono es 832-921-6990. No entendemos acá la letra. Está con eso. A ver, el teléfono sí. 8, O le llamamos. 229. Ahorita le llamamos, pastor. Hermano Morgan. Valentino. No le entendemos. Sorry, hermanos. Disculpe. Está calladito, hermano Valentino. Está calladito ahí. Uno más, a ver. Vamos. A ver, ¿a quién le toca? José Yáñez. José Yáñez. ¿Dónde está? Allá está el hermano. Allá está el hermano. Por venir. Ahí me le hacen llegar uno más. Acá tenemos uno más, a ver. Okay. Acá tenemos, si no me equivoco, a nuestro joven Neri Ramos. ¿Sí es correcto? ¿Dónde está Neri? ¿No vino? ¿O está por allá afuera? Neri, vamos. Otro, a ver. Brenda Peña. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Ella? Allá, hermano. Muy bien. ¿Tenemos uno más, pastor? ¿Uno más que nos sobra? A ver. Ya los mezclé. A ver. ¿Alguien va a ver si alguien no repite? Yamilet Martín. Yamilet Martín. Ahí está, muy bien. Hágale llegar, por favor. Muchas gracias, hermanos. Vamos entonces a seguir. Vamos a pedir al grupo de canto que nos ayuden con la dirección. Héctor, con la dirección del himno tema. Vamos a colocarnos en pies todos, por favor, y vamos a cantar juntos el himno tema. Por favor, no lo siente. Dejen que se queden parados. El pastor va a pasar. Señor, límpianos,
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, nuevamente estamos dispuestos a abrir tu bendita palabra y te suplicamos que al abrirla tu Espíritu Santo pueda tomar la mente y el corazón de todos tus hijos. Te ruego que este mensaje venga directa e incisivamente desde los cielos, donde están las primeras aguas de tu trono. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asientos si son tan amables. He titulado el mensaje de esta noche, Mi vida está llena de problemas. Y créanme que creo que en general nos gustaría a todos que la vida consistiera en estar en la playa, en estar en el malecón, con una hamaca y estar acostado en la hamaca y en la mano derecha tener un coco y en la otra mano una naranjada bien fría. Nos encantaría que la vida consistiera de esa forma, pero desafortunadamente la vida está llena de problemas. Tenemos problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas con los nietos, problemas con los bisnietos, problemas y más problemas. Pero hoy queremos ver a la luz de la Escritura qué tiene Dios para nosotros en relación a esto. Y quiero invitarles, si son tan amables, a abrir su Biblia
en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Muy bien. Capítulo 5 de San Marcos, y vamos a leer el versículo 22 y 23. Una vez que ubiquemos el texto, vamos a dejarlo ahí abierto, porque vamos a seguir tomando algunas referencias de este pasaje. San Marcos capítulo número 5, versículo 22 y 23. Muy bien, ¿están listos? Dice el versículo número 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora yo les pregunto, ¿cuál era el problema de Jairo? Contéstenme por favor. ¿Cuál era el problema de Jairo? Su hija estaba agonizando. Bueno, pero ese era el problema de Jairo. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes una enfermedad? ¿Te diagnosticaron una enfermedad y no tienes seguro médico? ¿Tu hijo está en la cárcel? ¿No puedes dormir por las noches? ¿Estás ahorcado de deudas? ¿Entran 2 salarios a la casa y el dinero no te alcanza? ¿Cuál es tu problema? Un día, uno de los siervos muy allegados a Jairo le dice: Jairo, tu hija ha entrado en coma. Y cuando Jairo recibe esa noticia, la vida de Jairo cambia el rumbo para siempre. Un segundo en la vida y esta ya no vuelve a ser igual. Miren, por ejemplo, ahorita mismo usted puede recibir ahora una llamada, y una llamada le puede cambiar el rumbo de las cosas para siempre. ¿Sí o no? El día de mañana lunes usted va a hacerse unos estudios de rutina y el resultado de esos estudios puede cambiar el rumbo de las cosas para siempre. Un pequeño abultamiento en su seno que no estaba allí puede cambiar el rumbo de su vida para siempre. Mientras vas manejando tu camioneta con tu familia, un segundo de distracción y tu vida ya no vuelve a ser igual. Hay una hermana que asiste a mi iglesia allá en McAllen, y un día su padre de 62 años, ella lo animaba para que fuera a hacerse unos estudios al hospital. Y el señor no quería porque pues el señor se sentía bien. Y ella le insistió y le dijo: papá, pero tienes muchos años que no te haces algún estudio. Sería bueno que te revisaras nada más para saber que todo está bien. El hombre fue al hospital ahí en Mission. Se hizo unos estudios. 3 semanas después, ya lo estábamos sepultando. Un segundo y tu vida ya no vuelve a ser igual. ¿Se dan cuenta cuán frágiles nosotros somos como seres humanos?
qué frágiles somos. ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Jairo? ¿Han escuchado ese versículo? ¿Han leído ese versículo, por ejemplo, en Filipenses 4:4 que dice, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. Usa la palabra griega Jairo, que quiere decir gozo. Jairo significa gozo, pero su gozo, que era la niña, se había convertido en una tristeza. Y es que, ¿cómo puedes estar gozoso cuando tienes una niña en casa que se te está muriendo? ¿Cuántos de ustedes al día de hoy están enfrentando un problema que les ha robado la alegría? ¿Cuántos de ustedes están atravesando unas circunstancias que les ha quitado el gozo de levantarse cada mañana de la cama? ¿Cuántos de ustedes dicen, desde que esta determinada circunstancia me pasó en la vida, mi vida ya no volvió a ser igual? Aparentemente Jairo lo tenía todo, tenía a su esposa, tenía a la niña, tenía un buen trabajo, tenía solvencia financiera, pero tenía un problema en la casa y su corazón se estaba marchitando. Jairo había buscado muchos médicos, había gastado mucho dinero, hasta que un día uno de sus amigos muy allegados a él, un médico, le dice: Jairo, ya no pierdas tu dinero, ya no pierdas más tu tiempo. Tu niña no tiene más de 15 días de vida. Apreciados amigos y hermanos, si a mí me dijeran que mi madre no tiene más de 15 días de vida, me pondría muy triste, pero ¿saben? Lo aceptaría. Lo aceptaría porque sé que de alguna manera ella ya ha hecho su vida. Pero si a mí me dijeran que mi niña, que tiene ahorita 5 años, tiene 15 días de vida, yo no sé si sabría superarlo. Yo les hago esta pregunta: ¿quién estaba sufriendo más? ¿El padre o la hija? ¿Perdón? ¿Quién estaba sufriendo más? Hermanos, Jairo está sintiendo la enfermedad de la niña. Cuando tus hijos sufren, tú sufres el doble. Cuando tus hijos andan mal, tu corazón está 3 veces más mal. Jairo no manda a la esposa para que busque al Señor. Jairo deja su trabajo, deja la oficina y decide ir personalmente a buscar al Señor. Y es que ¿qué padre o qué madre puede quedarse indiferente al sufrimiento de sus hijos? Hay una película, no sé si ustedes la han visto, no es una película necesariamente reciente, pero hace unos años salió una película que se llama John Q. La película trata de un padre cuyo hijo se desmaya en un partido de béisbol. Mientras el muchachito está corriendo de la primera hasta la segunda, el niño se desvanece y cae al suelo. El padre inmediatamente baja de las gradas, corre hacia donde está su niño, pero el niño no responde, el niño no está reaccionando. ¿Cómo puede? John Q, que es el padre, lo carga y lo lleva a su vehículo y salen vertiginosamente hacia la sala de emergencia del hospital.
Cuando llega Jong-Koo con su niño, le hacen unos estudios al muchachito y le dicen que el niño tiene una falla en el corazón, que la única alternativa que tienen es hacerle un trasplante de corazón. Ellos están listos para hacerlo, pero solamente necesitan algo. Necesitan la aprobación de la compañía de seguros para hacer la cirugía. Jong-Koo presiona a la compañía de seguros para que le den la aprobación, pero esta fue negada. Pero qué padre se va a quedar con los brazos cruzados ante el sufrimiento de su hijo. Así que la película muestra un episodio donde Jong-Koo secuestra a los cirujanos cardiólogos, los encierra en un cuarto y les pide enfáticamente que le hagan el trasplante a su niño. Los cirujanos acceden y claro, esta historia es una historia patética, pero lo que quiero transmitirles es, tú como madre, como padre, ¿te quedarías indiferente ante el sufrimiento de tus hijos? Les voy a hacer esta pregunta, a ver si me la pueden contestar. ¿Por qué Jairo no buscó a Jesús cuando su hija estaba sana? ¿Por qué Jairo no buscó al Señor cuando la niña tenía unas cuantas líneas de fiebre? ¿Por qué Jairo buscó al Señor cuando su hija se estaba muriendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Perdón? Gracias, hermano. Como le dijo Jesús a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, amigos, es que nosotros hacemos lo mismo que Jairo. Para muchos de nosotros Dios es solamente el 911. Señor, sálvame. Tomamos a veces a Dios como la llanta de repuesto del auto. Le pregunto, ¿usted tiene auto? ¿Tiene camioneta? Cuando usted lava su auto, ¿lava la llanta de refacción? Cuando usted calibra las llantas, ¿calibra la llanta de refacción? No. Pero cuando nos acordamos de esa bendita llanta, hermanos, es que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a buscar a las personas solamente cuando los necesitamos. Buscamos al dentista y hacemos una cita con él porque nos duele la muela. Pero si no nos duele la muela, ¿para qué buscamos al dentista? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Jairo para que Jairo buscara al Señor? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Jairo para que corriera a los pies del Señor arrodillado? Tuvo que haber experimentado una situación extrema. Su hija estaba en coma. Y ahora yo te pregunto a ti, querido amigo, querida visita, que nos acompañas esta noche, ¿tú qué estás esperando en la vida para entregarte al Señor?
Te pregunto, ¿has venido esta noche, pero vas a seguir viniendo? Has venido a buscar al Señor, pero vas a continuar buscándolo con todo tu corazón. ¿O vas a esperar que alguna área de tu vida entre en coma para buscarlo? Es bien interesante en el relato que acabamos de leer que Jairo, cuando llega buscando al Señor, le dice al Señor cómo él tiene que resolver su problema. Jairo le dice: Señor, mi hija está agonizando. Ven por favor a mi casa, entra al cuarto, pon las manos sobre la niña, haz una oración y mi hija sanará. Hermanos, pero esa noche o ese día probablemente Jairo tenía que aprender una gran lección. Una lección que muchos de nosotros tenemos que aprender. Que depender de Dios no es decirle al Señor cómo tiene que Él resolver nuestros problemas. Depender de Dios no es tomar de la mano al Señor y llevarlo por donde tú quieres. Depender de Dios es poner tu mano en la mano de Jesús para que Jesús te lleve por donde Él quiere llevarte. Es decirle: Señor, tengo esta necesidad, pero si tú prefieres llevarme por un camino escabroso, yo iré. Si tú quieres llevarme por un camino de espinos, te seguiré. Si es tu voluntad que suba contigo al Calvario y muera contigo, yo lo haré, porque tú eres mi guía y yo soy tu hijo. Depender de Dios no es estar de rodillas diciéndole cómo tiene que Él resolver los problemas. Depender de Dios es decirle: Señor, aquí están mis problemas. Haz con ellos y conmigo lo que a ti te plazca. Jesús cede ante la iniciativa de Jairo. Miren esta escena, cuando Jesús comienza a caminar rumbo a la casa de Jairo, ¿cómo cree que se sintió Jairo? Cuando ya él sabe que lo escuchó, que está atendiendo la petición, y van rumbo a la casa, ¿cómo cree que se sintió Jairo? Jairo dijo: el milagro está hecho. Ya. Es el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. El milagro está hecho. Pero hay algo que no está en los planes de Jairo, pero sí está en los planes del Señor. Es que cuando Jesús va caminando rumbo a la casa de Jairo, hay una señora que irrumpe entre la multitud, una mujer enferma, y toca sus vestidos para intentar ser sana, porque ella dice: si tan solo tocare su manto seré salva. Jesús voltea, comienza una conversación con ella, y en el momento llegan los siervos de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Apreciados amigos y queridas visitas y hermanos, présteme toda su atención. Muchas veces te va a tocar vivir la cruda realidad
donde comienzas a ver el inicio de tu milagro. Pero en el proceso pareciera que ese milagro es interrumpido. Habías añorado conocer un hombre que te amara por lo que eres, que te comprendiera, que te entendiera. Conoces a ese hombre y dices: Señor, esto era lo que yo estaba esperando. Pero 6 meses después, él te traiciona y te engaña. Estuviste desempleado por 5 meses. Después encuentras el trabajo que estabas esperando. 2 meses después te dan layoff. Tuviste un cáncer. Atravesaste la quimioterapia. Y cuando lo superas y tienes la victoria del cáncer, alabas y glorificas el nombre de Dios. Pero 9 meses después te encuentran otra mancha en tu pulmón izquierdo. El cáncer vuelve a reaparecer. En muchas ocasiones, queridos amigos, tú vas a comenzar a saborear, a disfrutar el inicio de un milagro. Pero en el proceso, por cosas que no sabemos entender, aparentemente ese milagro queda interrumpido. Pero no por eso significa que Dios no está trabajando. Dios sigue sentado en su trono y Él tiene el control de todas las cosas. Y tenía el control de la vida de la niña de Jairo. Y el milagro lo terminó. Bendito sea el Señor. Quiero que vuelva al capítulo 5 de San Marcos. Y lea el fin de esta historia. Versículo 35. Marcos capítulo 5, verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Présteme toda su atención. Jairo va con Jesús a su casa. Y cuando van en camino, el relato bíblico dice que vinieron uno de sus siervos y le dijeron: Jairo, traemos la última noticia. Tenemos la última palabra. Esta es la última palabra. Ya no hay nada que hacer. Tu hija
ha muerto. Queridos amigos, permítame esta noche someter ante ustedes que la última palabra en tus problemas no la tienen los banqueros, no la tienen los abogados de migración, no la tienen los médicos. La última palabra la tiene el Señor. Y Él sigue sentado en el trono, gobernando el destino de las naciones. Los meteorólogos se han equivocado. Los médicos se han equivocado. Los brujos se han equivocado. Pero la última palabra la tiene el Señor. Cuando Jairo sabe que su hija ha muerto, es el único momento en la historia donde él sabe que las cosas están fuera de su control. Es el único momento donde la circunstancia ya lo tiene arrebasado. Y cuando él se da cuenta que ya no hay nada que hacer, es cuando Jairo le cede el control al Señor. Y ahora el Señor toma la mano de Jairo. Entran a la habitación de la niña. Él pone las manos sobre ella y su hija se levantó. Querido amigo que nos acompañas esta noche, tus problemas nunca estarán tan muertos que Dios no los pueda resucitar. Siempre, siempre, siempre que te atrevas a confiar en Él, Él llegará. Los problemas no se luchan. Los problemas no se batallan. Los problemas no se pelean. Los problemas solamente se entregan. Yo quiero invitarles esta noche y preguntarles: ¿hay alguien que necesita oración? ¿Hay alguien que está atravesando una circunstancia donde la circunstancia lo tiene arrebasado? ¿Hay alguien que está viviendo un drama en su vida y está parado ante una situación donde dice: aquí o es Dios o es Dios? ¿Hay alguien que esta noche quiere entregarle su problema al Señor? Tal vez es uno, tal vez son dos, tal vez son tres, o tal vez tu caso es distinto. Tal vez tu caso es diferente y digas: pastor, a mí se me juntaron todos los problemas. Ojalá tuviera uno o dos, tendría fortaleza para enfrentarlos. Pero a mí se me juntó todo. Y esta noche tú quieres encontrar reposo y alivio en la presencia de Dios. ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres venir aquí al frente? Venga, acérquese, hermana, también. Venga, acérquese aquí. Deja que Dios tome el control de tus necesidades. Deja que Él pelee tus batallas. Hay una promesa muy hermosa en la Biblia que muchos conocemos. El Señor dice: vengan a mí los que se sienten trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Noten, esa invitación que hace el Señor en Mateo 11:28 no es para todos. Es solamente para los que se sienten trabajados y cargados. No sufras, no batalles, entrégaselos al Señor. Oremos. Señor Dios y Padre, tú eres el creador de todas las cosas. A tu palabra el maná cae del cielo, un animal puede hablar. A tu palabra los cuervos alimentan Elías. A tu palabra el agua fluye de la roca. Porque creemos que hay poder en tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es soberana, es bendita, es santa, es poderosa. Quiero interceder de manera especial por mis amigos, nuestras visitas, nuestros hermanos que han venido aquí al altar, trayendo una necesidad especial, una situación que tú conoces. Hoy en el nombre de Jesucristo la queremos colocar delante de tu presencia. Por favor, Señor, extiende tu mano poderosa sobre cada plegaria que se eleva en este momento delante de ti. Si es tu voluntad, haz un milagro, Señor. Revierte las circunstancias. Pero si tú tienes otro plan, danos la fortaleza que necesitamos y sosténnos con tu gracia para atravesar esta prueba. Hoy descansamos en tu presencia. Por lo tanto, vamos a salir de este lugar con un paso firme y ligero, porque hemos descansado en ti. Te entregamos lo que somos, Señor. Te entregamos nuestras necesidades. Llévanos por donde tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos mañana a las 7:30. Si Dios nos presta la vida. Les amo en el amor de Cristo y una feliz noche para todos. Vamos a cantar.